Buenas noches, mi nombre es Brenda Isabel Palacios Guerrero. Soy alumna de la Universidad CNC Virtual con número de matrícula VC 006518. Este es mi proyecto integrador de la materia Información Financiera que imparte la docente maestra Claudia Arrambide Reina. Mi presente proyecto se titula Métodos internos de tipo vertical y horizontal. ¿Qué son los métodos internos? Los métodos internos de tipo vertical son el análisis de los datos financieros que comprenden un periodo determinado, comúnmente un año. Entre ellos se encuentran los siguientes tres, que es el de porcientos integrales, que consiste este método en convertir en porciones las diferentes cuentas de los estados financieros. Este método permite calcular la magnitud relativa de cada una de las partes con respecto del todo. Es útil para saber qué peso tiene cada elemento en el estado financiero en correspondencia con los demás. El de razones simples determina las relaciones de dependencia al estudiar los datos de las cuentas que integran los estados financieros de la empresa que se está analizando, es decir, dos cantidades que deben compararse en diferentes cuentas de los estados financieros. Este método sirve para apoyar la interpretación de las cifras de las organizaciones, estableciendo las posibles situaciones de riesgo. Ejemplo, si se desea medir la eficiencia de la producción de la compañía, puede recurrirse a la siguiente operación para obtener la razón de inventarios. Promedio de inventarios sobre el costo de producción va a ser nuestra razón de inventarios. Y así vamos a ver algunas de las razones simples que se muestran en el ejemplo que nos pueden servir para poder ir midiendo e interpretando las cifras de nuestros balances. Y el de razones estándar, que consiste en estimar el promedio de los valores de distintas organizaciones de una razón financiera particular, es decir, representa el valor general de una empresa con respecto a cada una de sus áreas. Su objetivo es realizar comparaciones de las razones para corregir las desviaciones suscitadas. Esto implica que la financiera estándar es una regla general. Se presenta al obtener la media de la razón financiera de los inventarios de un grupo organizacional. En este caso, dicho cálculo corresponderá a la razón financiera estándar. El procedimiento para estimarla implica la obtención de las razones financieras simples de un conjunto de corporaciones con características similares, para después medir el porcentaje del valor del grupo de valores en las razones simples de todas ellas. Es una comparación con otros periodos y aparte con otros tipos de empresas. ¿Qué son los métodos internos del tipo horizontal? Los métodos internos de tipo horizontal se caracterizan por trabajar con los contenidos generados por las propias organizaciones, abarcando varios años o ciclos. También se los denomina como dinámicos y entre ellos se encuentran el aumento y disminuciones, los aumentos y disminuciones. Este tipo de método interpreta el comportamiento del balance general y el estado de resultados, de tal manera que realiza una comparativa entre sus incrementos y sus decrementos. Toma en cuenta el balance comparativo y el estado comparativo de resultados. En este caso, el aumento de capital, el capital aumenta cuando aumenta solamente el activo, cuando disminuye solamente el pasivo, cuando aumenta el activo y disminuye el pasivo. El capital disminuye cuando disminuye el activo solamente o cuando aumenta el pasivo o cuando disminuye el activo pero aumenta el pasivo. ¿Qué es el balance comparativo? En él se analiza la situación financiera global de la compañía, ya que estudia distintos periodos con el propósito de exponer los efectos de las operaciones del activo, el pasivo y el capital. En este balance se aborda el aumento de pasivo circulante y activo circulante, el capital de trabajo de la empresa, los saldos de los clientes y los cambios en los inventarios. ¿Qué es un estado comparativo de resultados? Es cotejar los contenidos finales de los estados financieros en distintos periodos. Permite rastrear los flujos incrementales o decrecientes en las distintas cuentas de costos y gastos. Esto ayuda a detectar medidas preventivas y correctivas para disminuirlos. ¿Cuál es el método de tendencias? Este método consiste en interpretar la marcha de la corporación durante varios años
con la finalidad de predecir comportamientos futuros y establecer parámetros. Los resultados obtenidos serán considerados fidedignos para elaborar pronósticos y planeaciones a largo plazo. Utiliza los datos contables de los estados financieros, que es el balance general, y los estados de resultados, y a la par que recorre a más de un ciclo para efectuar sus interpretaciones. ¿Qué es el de control presupuestal? Este método consiste en realizar una comparación sistemática de los diversos presupuestos de la organización para distintos periodos de tiempo. Lo anterior permite ofrecer una orientación conforme a los planes financieros establecidos. Vamos a comparar de un periodo a otro para tener soluciones reales en el momento. ¿Por qué es útil el balance comparativo? Es útil para analizar la situación financiera global de la empresa, ya que estudia distintos periodos con el propósito de exponer los efectos de las operaciones del activo, el pasivo y el capital. Debe acompañarse de toda la información financiera complementaria que sea necesaria. El balance comparativo brinda una información real, pues en él no se están estimando valores, sino que refleja aumentos y disminuciones netas de las partidas contables, sean del grupo de activos o pasivos o de capital. Con el fin de analizar las partidas, se podrá ser objeto de una expansión o, en su caso, de una contracción dependiendo de lo que nos vaya arrojando el balance comparativo. Dependiendo de la utilidad y la eficiencia de ciertas partidas, se tenderá a aumentar o disminuir el presupuesto, el gasto o la inversión en la empresa. ¿Cuál es la diferencia entre el método de tendencia y el de control presupuestal? El método de tendencia constituye una ampliación del de aumentos y disminuciones, ya que tiene como base los mismos índices, pero nos permite estudiar más de 3 ejercicios. También es conocido con el nombre del método del ritmo económico y se basa en la proyección de las tendencias, tanto sean absolutas como relativas. Esto se logra por medio de series cronológicas de los datos que interesan estudiar. Es una técnica de análisis numérica, encuadrada dentro de la optimización matemática, en la que se intenta encontrar la función que mejor se aproxime a los datos dentro de dicha familia. Se utiliza más que nada cuando al graficar los datos se presentan tendencias con características de una línea recta. En ese momento estamos hablando de tendencias, que es una proyección a largo plazo, mientras que el método de control presupuestal consiste en vigilar para poder determinar y corregir las desviaciones que se presentan al comparar las cifras reales contra las que estamos presupuestando, tratando siempre de entender o reconocer qué fue lo que sucedió por no haber alcanzado las metas propuestas en los diversos presupuestos con que le cuenta la empresa, objeto del estudio. El análisis financiero planeará, coordinará y dictará medidas para controlar todas las operaciones y funciones. Su objetivo es primordial y es el de comparar los resultados reales con los previstos. Esta es una situación en la que vamos a comparar nuestros estados que proyectamos con los que ya tenemos reales, y no es una proyección como el método de tendencia. ¿Cómo determinamos y explicamos el porciento integral? Para esta empresa más SADCB, vamos a considerar como un ejemplo, el activo total será considerado el 100%, que es la cantidad que estamos viendo de 3.005.623 pesos, y las diversas cuentas se dividirán entre esta cantidad total del activo para después ser multiplicadas por 100. Ejemplo, en el rubro de caja, lo que hicimos fue la cantidad del rubro de caja, que fueron 450.236 pesos, lo vamos a dividir entre el total del activo, que fue 3.005.623. Esta división lo que resulte lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar un porcentaje que va a ser el 14.98. El 14.98% corresponde a la parte fraccionaria del total del activo, que en este caso va a ser tomada como el 100%. Y así cada rubro nos vamos a ir por los rubros de activo corriente, activo no corriente, tomando siempre en cuenta el total del activo. Igual va a suceder en el caso de los pasivos, tanto en el pasivo y el capital contable. Los análisis financieros son muy diversos y a la vez se ayudan mutuamente, puesto que ninguno se puede considerar exhaustivo ni perfecto.
Los diferentes métodos dan al analista la información necesaria para hacerse una perspectiva amplia, actual y de manera aproximada de la situación financiera de la organización. Para obtener una buena información de la situación financiera y del financiamiento de un negocio, se requiere cuando menos disponer de un estado de situación financiera, que es el balance general, y de un estado de resultados. Es recomendable siempre contar con estos estados financieros también de años anteriores, ya que se van a poder utilizar en un mayor tipo de análisis y mayor tipo de métodos para realizar las comparaciones con otros años, otros periodos o hasta con otras industrias del mismo sector. Ver las desviaciones que han tenido nuestras metas influenciadas o proyectadas en la empresa, así como ver las tendencias de las metas que se deben seguir para un buen funcionamiento de la organización dentro de todos los rubros de la producción, tanto desde la producción, el consumidor final, hasta la administración de la misma. Es la bibliografía de mi presente proyecto. Muchas gracias por su atención.